Le estaba hablando del arco reflejo, ¿verdad? Del circuito del reflejo. Sí, profe. Para concluir el tema ya. Les decía que toda esa respuesta automática que no se piensa tiene un circuito breve que se llama arco reflejo. Cuando una aguja, por ejemplo, le puncha en la piel, va a estimular los receptores del dolor. Tenemos muchos receptores, perdón, los receptores del dolor que están en piel, y eso va a ir a través de una neurona, que esa neurona va a ser aferente. Una neurona no puede ser ambas cosas. Una neurona será aferente o eferente, o sea, va a transmitir la información o a llevar o a traer respuesta. La neurona que lleva la información se va a llamar neurona aferente, que va a ir a un centro integrador de esa información y va a elaborar una respuesta que va a ir por otra neurona que se va a llamar eferente, y esa neurona va a ir a un órgano que va a transformar esa energía eléctrica en una respuesta motora de movimiento. Entonces va a cerrar el circuito. Estímulo, entonces el arco reflejo, que el más corto se va a llamar bineural porque mínimo va a involucrar 2 neuronas. Entonces va a constar ese arco reflejo del estímulo, el receptor, la neurona aferente, el centro integrador, la neurona eferente y el órgano efector o el órgano que hace el movimiento. Retirada la mano, por ejemplo. Y ese es el arco reflejo más simple, el bineural. Ya los demás van a ser polineurales porque va a involucrar más de 2 neuronas. A veces se le llama trineural si solamente tiene una de intermedio. Esas neuronas que están en el medio se van a llamar interneuronas. Los receptores los vamos a dividir dependiendo de dónde están. Si están afuera, el estímulo es externo, están en piel, se van a llamar exteroceptores. Esos exteroceptores van a recibir estímulos desde el medio exterior. Vamos a ver, por ejemplo, los receptores térmicos, que van a dividirse en de frío, de calor, los mecanorreceptores, los fotorreceptores, que van a recibir la luz en la retina, los mecanorreceptores, que van a ser de presión, que van a ser de dolor, etc. Ustedes pueden buscarlo, los exteroceptores. Cada uno de esos exteroceptores va a hacer su función y no otra. Por ejemplo, los de frío reciben únicamente frío. Los de presión van a recibir únicamente la presión. Los de vibración van a recibir únicamente la vibración. Pero resulta que un objeto puede estimular varios receptores a la vez. Por ejemplo, este celular puede ser que esté vibrando, que esté frío y que genere luz, ¿verdad? ¿Cuántos receptores está estimulando ahí? Varios receptores. A la hora de yo tocarme aquí, voy a estimular el receptor del frío. Si está vibrando, los receptores de vibración, etc. Todos esos receptores tienen sus nombres. Los receptores que están internamente en nuestras vísceras se van a llamar interoceptores. Y ahí vamos a tener también receptores del dolor. Aquí en los exteroceptores vamos también a tener receptores de dolor, que aquí se van a llamar terminaciones nerviosas libres. Son de dolor. Aquí en los órganos internos, en las vísceras, los receptores de dolor se van a llamar nociceptores. Nociceptores. Los receptores internos también pueden llamarse, dependiendo de lo que ellos estén para recibir, ¿verdad? Puede ser mecanorreceptores,
Por ejemplo, en el estómago tenemos mecanorreceptores que van a recibir o a ser sensibles al estiramiento del estómago cuando tú estás comiendo o al encogimiento cuando tienes hambre. Tenemos también varios receptores de presión, receptores de oxígeno, etcétera. Esos son todos interoceptores. La vejiga, por ejemplo, tiene receptores también que son mecánicos a la llenura de orina de la vejiga. Bien. Esos interoceptores van a mandar señales al cerebro para que realice cualquier acción. Si es, por ejemplo, de la vejiga está llena, va a mandar señales al cerebro de que vaya al baño, de que vaya a orinar. Los del estómago, si tiene hambre, ve a comer. O si está lleno, ya no comas más, etc. Los propios receptores están en un término medio entre exteroceptores e interoceptores. Los propios receptores están en tendones, en músculos, tendones, debajo de la piel, y ellos llevan una información especial que es de decir al cerebro dónde está tu cuerpo en el espacio, dónde está todo tu cuerpo, tu lugar. Por ejemplo, sin yo ver, yo sé dónde están mis pies, dónde si me picó un insecto aquí, yo sé que me picó ahí con los ojos cerrados, yo puedo tocarme el lugar exacto. Eso es gracias a los propios receptores. Me picó un insecto aquí en la espalda, yo sé exactamente dónde me picó. Y yo le digo a otro que me rasque, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, nunca encuentra. Pero tú, sin ver en la oscuridad, tú puedes encontrar dónde están tus pies, tú sabes dónde está, para dónde apuntan tus pies, tus brazos, todo, tus orejas, dónde están. Eso es gracias a los propioceptores. Y la propiocepción es una de las capacidades que tenemos de saber dónde estamos. Esos son ejemplos de exteroceptores. El gusto, el olfato, la visión, la audición contienen exteroceptores también, además de los que están en piel. Ya le hablamos del reflejo. Entonces, las fibras, dependiendo de lo que lleven o traigan, van a ser fibras sensoriales, también llamadas sensitivas, o fibras motoras. Las fibras sensitivas se van a comenzar en los receptores externos, exteroceptores o internos o los propios receptores, pero van a ser en esos receptores externos. O sea, van a llevar información desde la periferia al centro. Llevan información de algún estímulo. Los que traen la información o respuesta del cerebro se van a llamar entonces motores o descendentes. La neurona que lleva la información se va a llamar sensitiva, si lleva una información sensorial, ¿verdad? Y si trae una respuesta se va a llamar neurona motora. Las neuronas sensitivas empiezan en el receptor y van a tener su cuerpo neuronal en un ganglio, porque recuerden que va a llevar información desde la periferia. Entonces, los acúmulos de cuerpos neuronales en la periferia se van a llamar ganglios. Los ganglios siempre son sensoriales, los de la periferia. Bien. Creo que ya la neurona motora ya no tiene ganglio la neurona motora porque su cuerpo neuronal está arriba en cerebro o en médula espinal, en la H de la médula espinal o en la corteza del cerebro, del encéfalo. Por tanto, la neurona motora no tiene un ganglio. Son las neuronas sensoriales que inician en la periferia. Las neuronas motoras son las más rápidas. Las neuronas sensitivas son más lentas. Bien, ya el órgano motor es el músculo o las glándulas, que también las glándulas llevan respuesta. Hasta aquí es la clase, ya les hablé de la neurona
intercalada, que es interneurona. Está interpuesta entre una neurona motora y una sensitiva. Y el arco reflejo vegetativo es todo el que involucra una respuesta vegetativa, o sea, sudoración, piloerección, etc. Los tractos son conjuntos de fibras. Los tractos pueden ser ascendentes o descendentes dependiendo de si llevan información o si traen respuesta motora. Y esos tractos, cuando son aferentes o sensoriales, van a comenzar en la periferia, o sea, ya los tractos, hablamos de tractos cuando ya están en sistema nervioso central. Hablamos de nervios cuando están en la periferia. Pero cuando esos tractos comienzan con un estímulo desde la periferia, van a ser ascendentes, porque van a llevar sensorialidad. Y van a comenzar generalmente en la médula espinal. Ahí es que comienza todo y entonces llega al cerebro. Esos son aferentes. Desde el cerebro hacia la médula espinal o hacia los nervios van a ser entonces descendentes y serán motores. Y se van a nombrar dependiendo tanto los aferentes como los eferentes, desde donde comienzan hasta donde terminan. Comienzan en médula espinal, van a comenzar con la palabra espino. Si terminan en médula espinal, entonces son descendentes, ¿verdad? Y van a terminar con la palabra espinal. Por ejemplo, espino cerebeloso. O sea que comenzó en médula espinal, terminó en cerebelo. Va como ascendiendo. Entonces va a ser sensitivo, va a ser sensorial, va a ser aferente. Si por el contrario comienza con cerebelo, cerebelo espinal, por ejemplo, entonces es descendente. Va a ser entonces una respuesta motora. Y así por el estilo. Aunque tenemos excepciones. Por ejemplo, el haz de Gracilis tiene un nombre especial del que lo describió. Ese es ascendente, lleva sensorialidad, pero no comienza ni con espino ni nada, sino que tiene el nombre de un científico. Y así también el de cuneiforme. No tiene nombre de científico, pero no empieza con espino ni cerebelo. No comienza con la estructura y termina con la otra estructura. Simplemente que tiene una forma así como cuneiforme y así se quedó. Esas son excepciones. Vamos a ver algunos que ustedes deben aprenderse, pero que lo vamos a ver más adelante en médula espinal. Ahora lo que quiero es que sepan cuándo es aferente, cuándo es eferente. Aferente, sensorial, ascendente. Eferente, motor, descendente. Bien, pues nada, para la próxima clase vamos a hablar de la embriología, que está aquí mismo en esta misma diapositiva. Luego que demos la embriología, entonces daremos un quiz de 5 puntos en la misma plataforma. Pasen feliz el resto del día. Gracias, igual. Gracias, profe. Cualquier duda, cualquier aclaración, pueden entonces analizarla a través del chat y le damos una breve explicación. Los libros de texto son AFIFI, Neuroanatomía Clínica y Funcional. AFIFI es el autor. También utilizamos el libro de Jiménez Olavarrieta y de Rivas, también lo utilizamos. Pero cualquier neuroanatomía, hasta de Snell, de Rubiel, puede ser útil. Pueden auxiliarse del libro de AFIFI, lo pueden encontrar en la web digital, todo eso. Pues pasen feliz el resto del día. Buenos días.